En este vídeo vamos a hacer un repaso a una de las biomoléculas más importantes, las proteínas. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en algunos casos pueden tener también azufre, hierro, magnesio u otros elementos. El bloque estructural que forma las proteínas es el aminoácido. Existen 20 aminoácidos naturales que presentan la estructura que podemos ver en pantalla. En ella existe un carbono central al que se le une un grupo amino y un grupo carboxilo, de ahí su nombre, aminoácido. Además, a este carbono central se une un hidrógeno y una cadena lateral que se representa normalmente por la letra R, que variará dependiendo del aminoácido en el que nos encontremos. Menos en el caso de la glicina, que presenta una cadena lateral que es un hidrógeno, el resto de aminoácidos presenta estereoisomería, ya que el carbono es un carbono quiral, ya que está unido a 4 sustituyentes laterales distintos, y por ello también presentará actividad óptica. Al ver esta fórmula también podemos deducir que los aminoácidos tienen un bajo peso molecular y son solubles en agua. Otra característica importante de los aminoácidos es que cuando estos están en disolución acuosa próxima a la neutralidad, los aminoácidos se encuentran de forma ionizada, formando iones dipolares o híbridos que conocemos con el nombre de zwitterión. Y esto es gracias a que el grupo carboxilo pierde un protón y el grupo amino gana un protón. Aquí podemos ver ambas cargas. En algunos aminoácidos las cadenas laterales contienen más grupos aminos y carboxilos que también se pueden ionizar. El valor del pH en el que el aminoácido se encuentra en esta forma de zwitterión es lo que conocemos como punto isoeléctrico, y aunque es próximo al pH 7, es decir, a la neutralidad, varía un poco dependiendo del tipo de aminoácido. Ese punto isoeléctrico se representa normalmente con las letras P, I. Debido a que posee el grupo amino y el grupo carboxilo, los aminoácidos también se comportan como anfóteros, es decir, se comportan como ácidos y como bases. Cuando el pH del medio se acidifica y aumenta por tanto la concentración de protones, el aminoácido tiende a neutralizar la acidez captando a estos y se carga positivamente. Así se comporta como una base, como estamos viendo aquí. ¿Vale? Justo. Sin embargo, cuando el pH del medio se hace básico y por tanto disminuye la concentración de protones, el aminoácido tiende a neutralizar la basicidad, liberando protones, actuando como un ácido y por tanto cargándose negativamente. ¿Vale? Miren la diferencia que hay aquí con este de aquí. Los aminoácidos se pueden clasificar de distintas maneras, pero siempre lo hacemos atendiendo a las cadenas laterales, que en esta imagen están representadas en color verde. Así podríamos hablar, por ejemplo, de aminoácidos alifáticos, que serían aquellos que tienen una cadena lateral, que es una cadena hidrocarbonada abierta, como podría ser, por ejemplo, la alanina, la isoleucina, que a su vez podrán ser neutros, como es el caso de la alanina que acabamos de ver, que en otros casos pueden ser ácidos, como es el aspartato y el glutamato, y en otros casos pueden ser básicos, como son la lisina y la arginina. Y en otro tipo de aminoácidos serían los aromáticos, donde la cadena ya no está abierta, sino que está formando un derivado del benceno, como sería el caso de la fenilalanina o incluso del triptófano. O aminoácidos que denominaríamos heterocíclicos, donde esa cadena es una estructura cíclica donde no solo encontramos carbono e hidrógeno, sino que existen otros elementos, por ejemplo la histidina. También podríamos clasificarlo atendiendo a su polaridad o no polaridad. Podríamos hablar de aminoácidos no polares, que están en este primero de aquí arriba, o aminoácidos que tienen cierta polaridad pero que no presentan carga, que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, y aminoácidos que sus cadenas laterales pueden tener cargas eléctricas. Estos monómeros, es decir, los aminoácidos, se unen unos con otros mediante un enlace que se conoce como peptídico, un enlace covalente, donde lo que reacciona es el carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido, saliendo en esta reacción de condensación una molécula de agua y siempre quedando este enlace que va a formar a las cadenas de péptidos que van a tener siempre un extremo amino y un extremo carboxilo. Importante referirnos siempre a estos dos extremos. Si hacemos una reacción de hidrólisis para separar a estos dos aminoácidos, pues tendremos lo contrario, entrará agua y recuperaremos los grupos funcionales anteriores.
Dependiendo del número de enlaces peptídicos, es decir, dependiendo del número de aminoácidos que se unan, tendremos a los oligopéptidos, donde solo hay de 10 a 20 aminoácidos unidos, a los polipéptidos, donde hay de 20 a 50 aminoácidos unidos, y a las proteínas propiamente dichas, que son aquellas que tienen más de 50 aminoácidos. A su vez, las proteínas se suelen clasificar en holoproteínas, aquellas proteínas que solo tienen aminoácidos en su composición, y en heteroproteínas, que tienen una parte peptídica y una parte no peptídica que se conoce como grupo prostético. Este grupo prostético puede ser un lípido formando las lipoproteínas, que ya hemos visto, un glúcido formando las glucoproteínas, que también hemos visto, u otros grupos, como puede ser el grupo hemo, formando la hemoproteína, que forma la hemoglobina, una de las proteínas más importantes en nuestro cuerpo. Las proteínas van a presentar tres características importantes. La primera, la especificidad. Eso quiere decir que cada organismo tiene unas proteínas específicas. Incluso en los individuos de una misma especie, las proteínas varían de un individuo a otro. Además, las proteínas presentarán distinta solubilidad. Habrá proteínas que son solubles y otras serán insolubles. Y además presentarán una estructura tridimensional característica que veremos a continuación. Las proteínas van a tener distintos niveles de organización que vamos a conocer como estructura o conformación. Así, la primera de ellas será la más sencilla, la estructura primaria, que consiste simplemente en la disposición de los aminoácidos que componen a la cadena, es decir, en el orden que encontramos a los aminoácidos a lo largo de esa cadena, desde el inicio amino, del grupo extremo amino, hasta el extremo carboxilo. Esta estructura viene determinada genéticamente y es la que determina el resto de los niveles de conformación o estructura. La cadena de aminoácidos, es decir, la estructura primaria, se va a disponer de una manera en el espacio, gracias a que los enlaces del carbono van a rotar, de manera que encontraremos distintos tipos de estructuras secundarias. Una de las estructuras más típicas es la que denominamos como alfa-hélice, donde esa cadena se pliega formando una hélice, donde lo que se hace es formar puentes de hidrógeno entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido, el grupo ácido. También otra estructura muy similar, que también está formada gracias a la existencia de puentes de hidrógeno, es lo que se conoce como lámina beta, donde se forma esta estructura de una lámina plegada, donde los enlaces de los puentes de hidrógeno se realizan entre aminoácidos que estaban en el inicio separados en esa secuencia primaria. Y una estructura muy especial es la hélice del colágeno, que es una superhélice donde tenemos fibras debido a la existencia de un gran número de prolina e hidroxiprolina en su secuencia primaria, pues forma una hélice particular donde hay tres cadenas que se enrollan en sí. Pero es que esta estructura secundaria vuelve a tener una forma en el espacio, es decir, toda la molécula va a tener una configuración tridimensional y a esto es a lo que conocemos como estructura terciaria, donde van a haber zonas de esa proteína que estarán en forma de hélice, alfa hélice, y otras zonas donde habrá lámina beta. Esta estructura tridimensional es lo que conocemos como conformación y es a la que debe llegar una proteína para que tenga su función. La estructura terciaria se mantiene gracias a la existencia de diferentes enlaces que se establecen sobre todo entre las cadenas laterales de los aminoácidos, que podrán ser puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas de todo tipo, fuerzas de Van der Waals, etc. Esta estructura terciaria va a dar lugar a dos tipos de proteínas principales, a las proteínas fibrosas o filamentosas y a las proteínas globulares. En las proteínas fibrosas, como podemos ver aquí, lo que sucede es que las cadenas laterales hacen que las interacciones que sufren entre ellas hacen que las proteínas se mantengan de forma alargada y sean bastante resistentes e insolubles en el agua, mientras que en las proteínas globulares lo que se hace es que las cadenas laterales hace que existan una serie de plegamientos, de que se ordenen y forman una proteína que al final tienen una forma casi esférica perfecta que hace que las proteínas sean solubles en el agua. Y en algunas proteínas existe un nivel de ordenación aún superior que se conoce como estructura cuaternaria, que solo está presente en aquellas proteínas que están formadas por más de una cadena polipeptídica. Esta estructura cuaternaria nos indica cómo se ensamblan las diferentes cadenas peptídicas para formar a la proteína final. Cada una de las cadenas se va a denominar subunidad o protómero y pueden ser iguales o diferentes. A las proteínas que tienen estructura cuaternaria se las suele denominar oligoméricas
y se suele numerar el número de subunidades que tienen, dímeras, trímeras, polímeras, etc. Una de las proteínas que tienen estructura cuaternaria es la hemoglobina y también la insulina. Como he mencionado con anterioridad, para que una proteína sea funcional debe estar en su estructura terciaria o cuaternaria si está compuesta por varias cadenas de polipéptidos, de manera que al proceso en el cual una proteína que está en estructura terciaria o cuaternaria pierde esa conformación, se le conoce como desnaturalización, y este proceso hace que pierda su actividad biológica, es decir, que la proteína no sea funcional. Esto puede suceder por diversos agentes, pero los más importantes son los cambios bruscos en el pH, la temperatura, cambios en la solubilidad, agitación molecular, de manera que una proteína desnaturalizada es una proteína que no es funcional. Si este cambio no es muy brusco y en el caso de algunos agentes, la proteína puede volver a recuperar su conformación terciaria o cuaternaria y por tanto volver a ser funcional. A este proceso se le conoce como renaturalización. Las proteínas desempeñan una gran variedad de funciones dentro de nuestro cuerpo, por eso a veces se les conoce como los obreros moleculares. Una de las funciones más destacadas es la función estructural. Las proteínas, sobre todo las filamentosas que son insolubles en agua, forman parte de la mayoría de las estructuras celulares y orgánicas. Así, algunas forman parte de las membranas celulares, otras como la tubulina, la actina, forman los cilios y flagelos y el citoesqueleto. Están las histonas, que forman parte de la cromatina en el material genético, el colágeno, que forman los tendones y los cartílagos, la elastina o incluso la queratina, que forma parte de nuestro pelo. Otra función destacada es la función catalítica o enzimática, donde las proteínas que se conocen como enzimas actúan facilitando y acelerando las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de los seres vivos. Algunas proteínas tienen función hormonal y actúan regulando los procesos metabólicos que tienen lugar dentro del cuerpo, como es el caso de la insulina y el glucagón, que regulan el metabolismo de los glúcidos. Otras proteínas tienen función contráctil o motora, ya que los movimientos y la locomoción de los organismos unicelulares y de las pluricelulares se deben a la acción de las proteínas, como es el caso de la actina y la miosina, que forman las microfibillas de los músculos, y también como es el caso de las proteínas motoras, como es la dineína, que mueve los orgánulos dentro de nuestras células. Muchas proteínas se unen con otras moléculas e intervienen en procesos de transporte, por ejemplo, las permeasas de las membranas celulares, y otras muchas pueden incluso transportar moléculas fuera de nuestras células. Son proteínas extracelulares que tienen como misión transportar sustancias por el interior del organismo, como es el caso de la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. Algunas proteínas tienen función defensiva, es decir, protegen a nuestro organismo, como es el caso de los anticuerpos, que básicamente son inmunoglobulinas, que son proteínas en su naturaleza química. Y lo que hacen es que cuando en el organismo penetran sustancias extrañas, como son los antígenos, reaccionan con ellos de manera que hacen que precipiten. Y algunas proteínas tienen función de reserva, por ejemplo, la ovoalbúmina de la clara del huevo o la caseína de la leche pueden actuar como una reserva de aminoácidos.